El Ministerio Conéctate a Jesús y el Centro de Tutorías y Clases Privadas TISU, la mejor alternativa ante los fracasos escolares, presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para siempre para hoy sábado, Devoción personal y doctrina fundamental. Primera parte. Tema 1. La Biblia al día, sumérjase diariamente en las Sagradas Escrituras. Esta miniserie ofrece un encuentro fresco y aplicado con la palabra de Dios, nutriendo su alma y fortaleciendo su fe día tras día. Libro texto, la Biblia. Segunda parte. Tema 3. El devocional de EGW, inicie su día de reposo con una reflexión inspiradora tomada del libro Reflejemos a Jesús. Permita que la sabiduría del Espíritu de profecía guíe su corazón y su mente en la adoración y la comunión con Dios. Libro texto, Reflejemos a Jesús. Tercera parte. Tema 13. Dios y las doctrinas, establezca una base sólida en las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Comprenda las enseñanzas bíblicas esenciales que dan forma a nuestra fe y esperanza. Libro texto, Creencias fundamentales de los Adventistas del Séptimo Día. Ahora, profe, vamos con la primera parte de este programa de hoy. El tema número 1. La Biblia al día. Iniciamos hoy con el texto de Hebreos capítulo 9 sin la numeración de versículos. Ahora bien, también el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba preparado así, en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba el tabernáculo que se llama el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que floreció y las tablas del pacto. Y sobre el arca los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así que, teniendo estas cosas dispuestas así, los sacerdotes entran en la primera parte del tabernáculo en todo tiempo, cumpliendo los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo. Esto lo hacía el Espíritu Santo, dando a entender que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo mientras la primera parte del tabernáculo permaneciese en pie. Lo cual es figura para el tiempo presente en el cual se ofrecen dones y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Pero Cristo, como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la novilla rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios viviente. Y por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre los vivos, sino que solo tiene fuerza después de la muerte. Por lo cual, ni aun el primer pacto fue inaugurado sin sangre. Porque Moisés, después de haber anunciado todos los preceptos de la ley al pueblo, tomó la sangre de los terneros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció tanto el mismo libro como a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado con ustedes. Y además de esto, roció también con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es necesario por tanto que las copas celestiales sean purificadas así, pero las cosas celestiales mismas lo son con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre para quitar de en medio el pecado mediante su sacrificio. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin pecado, para salvar a los que le esperan.
Resumen de la carta a los Hebreos, capítulo 9. En este capítulo, el autor de Hebreos explica la diferencia entre el antiguo sistema de sacrificios y el sacrificio de Cristo. Comienza describiendo el tabernáculo y su mobiliario, los rituales que realizaban los sacerdotes, y cómo solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año con sangre. Se subraya que estos rituales eran figuras del verdadero sacrificio que vendría. Cristo, como sumo sacerdote, entró en el cielo una vez para siempre, ofreciendo su propia sangre y obteniendo una redención eterna. El capítulo destaca que mientras que el sacrificio de animales no podía purificar totalmente las conciencias, la sangre de Cristo sí lo hace. Finalmente, se menciona que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y que regresará para salvar a quienes le esperan. Tema número 1. La Biblia al día. Hebreos 9 entrando al lugar santísimo del santuario celestial. Hebreos 9 describe brevemente los servicios realizados en el santuario terrenal por los sacerdotes y los compara con los servicios realizados por Jesús en el santuario celestial. Siempre ha habido preguntas sobre ciertos aspectos de los servicios realizados en el santuario que necesitan respuesta. Una de ellas es el derramamiento de sangre para la remisión de los pecados, véase Hebreos 9, versículo 22. ¿Por qué era necesario derramar sangre? ¿Cuál es el significado de la sangre? Por otro lado, ¿qué está haciendo Jesús en el lugar santísimo del santuario? ¿Cuánto tiempo estará allí? Y la tercera y última pregunta tiene que ver con nosotros. ¿Por qué el ministerio de Jesús en el lugar santísimo es tan importante para nosotros hoy en día? El santuario terrestre, un modelo del santuario celestial. Para comprender mejor el ministerio de Jesús en el santuario celestial, Dios le dio a Moisés una visión y le dio instrucciones detalladas sobre cómo construir un santuario similar al que se le mostró en la visión, véase Éxodo 25, versículo 9. En Éxodo capítulos 25 al 31, Moisés recibe la visión y las instrucciones sobre cómo construir cada parte del santuario. ¿Cuál era el propósito del santuario? Dios siempre ha querido habitar con nosotros. Desde el momento en que fuimos creados, ese ha sido su propósito. Sin embargo, debido al pecado, se nos ha enseñado a temer a nuestro Padre Celestial y a huir de él, véase Génesis 3, versículo 10. No hay nada más doloroso para un padre que amar a un hijo y que ese hijo huya de él por miedo. Pero Dios no iba a rendirse. Continuaría persistiendo en su propósito de habitar con nosotros. Así que instituyó el santuario para poder morar con nosotros. El propósito del santuario nos recuerda el significado de la palabra Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué era necesario derramar sangre? Hebreos 9, versículo 22. Según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Para entender este versículo, debemos remontarnos a Génesis 2, versículos 16 y 17, y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, «Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás». Nuestros primeros padres comieron del fruto y como consecuencia tenemos este mundo de miseria, dolor y muerte. Tenemos una sentencia de muerte. Fuimos mordidos por una serpiente venenosa, véase Génesis 3. A través de los servicios del santuario, Dios nos proporcionó una cura, una salida para vivir. Los sacrificios de los animales apuntaban al sacrificio final que Jesús iba a realizar para salvarnos del pecado. Nuestra única cura para la mordedura de esta serpiente venenosa es Jesús. Él permitió que la serpiente lo mordiera en el talón, y en su lugar golpeó a la serpiente en la cabeza y la mató. Leemos esto en Génesis 3, versículo 15, «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia, ésta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón». Según Levítico 17, versículo 14, la vida de toda carne es su sangre. La sangre llegó a simbolizar la vida de una persona. Jesús derramó su sangre, intercambió su vida por la nuestra. Él tomó nuestra pena de muerte para que pudiéramos vivir. Al aceptar lo que Él hizo por nosotros, somos perdonados de nuestros pecados y se nos da la oportunidad de vivir.
Por eso Juan 3, versículo 16 afirma que Dios nos amó tanto que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea o acepte su sacrificio en la cruz no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Qué hace Jesús ahora en el lugar santísimo del santuario celestial? Hebreos 9, versículos 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes que han venido, por medio del más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo del santuario terrenal para limpiarlo de los pecados que había acumulado durante el año. Pero primero, tenía que purificarse a sí mismo antes de entrar en el lugar santísimo, ofreciendo la sangre de un animal. Pero Cristo es ahora nuestro sumo sacerdote. Ha entrado en el lugar santísimo del santuario celestial y presenta su propia sangre para limpiarnos a todos una vez y para siempre. Jesús está limpiando el santuario de todos los pecados de los que nos hemos arrepentido y confesado. Mientras Él permanezca allí, tenemos la oportunidad de ser perdonados y purificados. Pero llegará un momento en que, como hizo el sumo sacerdote terrenal, Él saldrá del lugar santísimo y hará la declaración final: el que es injusto, haga injusticia todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, haga justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22, versículo 11. Nuestra vida eterna está en juego. Mientras Jesús siga oficiando en el santuario celestial, tenemos la oportunidad de ser limpiados del pecado y heredar la vida eterna. Pero una vez que la puerta de la gracia se cierre, ya no habrá oportunidad de ser limpiados. Aquellos que permanezcan con sus pecados tendrán que pagarlos con sus vidas. Acudamos a Jesús ahora que la puerta de la gracia aún está abierta. No sabemos cuándo se cerrará. Él ya pagó por nuestros pecados. ¿Por qué no acudir a Él ahora antes de que sea demasiado tarde? Bendiciones. Una magistral presentación ha sido esta. Gracias, profesoras, por el análisis de la Biblia al día, primera parte de la serie para el programa del día de hoy. A continuación, vayamos con la segunda parte, el devocional personal. Escuchemos. Iluminado hasta el pleno resplandor del mediodía, 25 de mayo. Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Oseas 6, 3. Estamos viviendo en medio de los peligros de los últimos días y debemos limpiarnos de toda impureza y vestirnos con el manto de la justicia de Cristo. La obra de Dios debe llevarse adelante con constancia. Hemos de poner nuestro cuerpo, alma y espíritu en sujeción a Cristo. A menos que hagamos esto, estará en peligro la salud tanto del cuerpo como del alma. Dios desea que cada día sus obreros comprendan cómo razonar lógicamente de causa a efecto, llegando a conclusiones sabias y seguras. Desea que ellos fortalezcan la memoria. No podemos permitirnos cometer errores. Hemos de sentarnos como niñitos a los pies de Cristo, aprendiendo de Él cómo trabajar exitosamente. Hemos de pedir a Dios juicio sano y luz para impartir a otros. Necesitamos el conocimiento que es fruto de la experiencia. No deberíamos permitir que pase un día sin crecer en el conocimiento de los asuntos temporales y espirituales. No hemos de plantar estacas que no estemos dispuestos a levantar y plantar aún más allá, más cerca de las alturas a las que aspiramos a ascender. Disfrutar los verdaderos placeres de la vida, 26 de mayo. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Salmos 126, 3. El sabio dice que los caminos de la sabiduría son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Proverbios 3 y 17. Muchos abrigan la impresión de que la devoción a Dios va en detrimento de la salud y de la jovial felicidad en las relaciones sociales de la vida.
pero los que caminan en la senda de la sabiduría y la santidad hallan que la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Primera de Timoteo 4, 8. Están animados para disfrutar los verdaderos placeres de la vida, sin que los perturben vanos remordimientos por horas malgastadas, ni la lobreguez o el terror mental, como ocurre a menudo con el mundano cuando no está distraído con alguna diversión excitante. Es cierto que hay muchos profesos cristianos que tienen una imaginación enfermiza y no representan correctamente la religión de la Biblia. Los tales caminan bajo una nube. Parecería que piensan que es una virtud quejarse de la depresión de espíritu, de grandes pruebas y de severos conflictos. Este proceder no está de acuerdo con las palabras del Salvador: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, 16. Es el deber de todos caminar en la luz y cultivar como hábito la jovialidad de mente, para poder reflejar luz en vez de tristeza y oscuridad. El camino a la salud, 27 de mayo. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmos 34, 15. La conciencia de obrar rectamente es el mejor remedio para cuerpos y mentes enfermos. La bendición especial que Dios deposita sobre el receptor es salud y fortaleza. El que tiene la mente tranquila y satisfecha en Dios está en el camino a la salud. Ser conscientes de que el ojo del Señor está sobre nosotros, y de que su oído está atento a nuestras plegarias, es por cierto una satisfacción. Saber que tenemos un amigo que nunca falla, a quien podemos confiar todos los secretos del alma, constituye una felicidad que las palabras nunca pueden expresar. Los que tienen sus facultades morales nubladas por la enfermedad no representan correctamente la vida cristiana o la belleza de la santidad. Demasiado a menudo están inflamados de fanatismo, o sumergidos en el agua de la fría indiferencia o de la irracional lobreguez. El cultivo de la mente por el estudio de la Biblia, 28 de mayo. Y conciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Proverbios 24, 4. Según la ley de Dios, la fuerza para la mente y el alma, lo mismo que para el cuerpo, se adquiere por medio del esfuerzo. El desarrollo se obtiene por medio del ejercicio. De acuerdo con esta ley, Dios ha provisto en su palabra los medios necesarios para el desarrollo mental y espiritual. La Biblia contiene todos los principios que los hombres necesitan comprender, a fin de prepararse para esta vida o para la venidera. Estos principios pueden ser comprendidos por todos. Nadie que tenga disposición para apreciar su enseñanza puede leer un solo pasaje de la Biblia sin obtener de él algún pensamiento útil. Pero la enseñanza más valiosa de la Biblia no se obtiene por medio de un estudio ocasional o aislado. Su gran sistema de verdad no se presenta de tal manera que pueda descubrirlo el lector apresurado o descuidado. Las verdades que forman el gran todo deben ser buscadas y reunidas, un poquito allí, otro poquito allá. Isaías 28, 10. Apunten a un progreso continuo, 29 de mayo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4, 23. Hombres verdaderamente fervientes hay pocos en nuestro mundo, pero se los necesita grandemente. El ejemplo de una persona enérgica tiene largo alcance, tiene un poder magnético sobre otros. Se encuentra con obstáculos en su tarea, pero tiene empuje en sí mismo, y en vez de permitir que su camino sea cercado, derriba cada barrera. En todos los senderos hay espinas. Todos los que siguen la conducción del Señor deben esperar encontrarse con chascos, aflicciones y pérdidas. Pero un espíritu de verdadero heroísmo los ayudará a superarlos. Muchos magnifican grandemente las aparentes dificultades, y entonces comienzan a compadecerse de sí mismos y dan cabida al desaliento. Los tales necesitan experimentar una completa transformación. Necesitan disciplinarse en el esfuerzo y superar todo sentimiento inmaduro. Deberían proponerse que no han de malgastar la vida ocupándose en frivolidades. Resuelvan realizar algo, y entonces háganlo. Muchos hacen buenas resoluciones, pero siempre están por hacer algo y nunca lo realizan. Casi todas sus resoluciones equivalen a mera palabrería. En muchos casos, si hubieran puesto más energía en llevar algo a cabo a pesar de los obstáculos, tendrían mucho mejor salud. Los cristianos han de avanzar y ascender, 30 de mayo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Efesios 4 y 23, 24. Los hábitos erróneos deben ser vencidos. Deben formarse hábitos correctos. Bajo la disciplina del más grande maestro que el mundo ha conocido, los cristianos deben avanzar y ascender hacia la perfección. Este es el mandato de Dios, y nadie debería decir, no puedo hacerlo. Debería decir, en cambio, Dios requiere de mí que sea perfecto, y Él me dará la fortaleza para superar todo lo que se interpone en el camino de la perfección. Él es la fuente de toda sabiduría, de todo poder. Los cristianos han de ser portaluces, diciendo a todos con quienes entran en contacto, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. Han de ser ejemplos de piedad, representando a Cristo en palabras, en espíritu, en acción. Sus acciones han de ser una copia de las acciones del Salvador. Han de mostrar así la superioridad de los principios de Cristo sobre los principios del mundo. Han de obrar en un plano de acción más elevado que el de quienes no son cristianos. Han de introducir la ennoblecedora influencia del Evangelio en cada fase de la vida. Su pureza y utilidad han de ser una fuente de luminosidad para los demás. Finalmente, el templo de Dios, 31 de mayo. Por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5, 15. El hombre es hechura de la mano de Dios, su obra maestra, creada con un propósito elevado y santo, y Dios desea escribir su ley en cada parte del tabernáculo humano. Cada nervio y músculo, cada prenda mental y física, han de guardarse puros. Dios tiene el propósito de que el cuerpo sea un templo para su espíritu. Cuán solemne es, entonces, la responsabilidad que se confía a cada alma. Si contaminamos nuestros cuerpos, estamos produciendo un daño no solamente a nosotros mismos, sino a muchos otros. Cristo murió para que la imagen moral de Dios pudiera ser restaurada en la humanidad, a fin de que hombres y mujeres pudiesen ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que existe en el mundo por la concupiscencia. No hemos de usar facultad alguna de nuestro ser para la gratificación egoísta, porque todas nuestras facultades pertenecen a Él, y han de ser usadas para su gloria. La morada humana, el edificio de Dios, requiere tutela estrecha y vigilante. Con David podemos exclamar, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Salmos 139, 13, 14. La hechura de Dios ha de ser preservada, para que el universo celestial y la raza apóstata puedan ver que somos templos del Dios viviente. La perfección del carácter que Dios requiere es la preparación del ser entero como un templo para que en él more el Espíritu Santo. El Señor reclama el servicio del ser entero. Desea que hombres y mujeres lleguen a ser todo lo que Él ha hecho posible que sean. No es suficiente que sean usadas algunas partes de la maquinaria humana. Todas las partes deben ser puestas en acción, o el servicio es deficiente. La vida física ha de ser cuidadosamente educada, cultivada y desarrollada, para que en los hombres y las mujeres la naturaleza divina pueda manifestarse en su plenitud. Dios espera que los hombres usen el intelecto que Él les ha dado. Espera que usen para él cada facultad de razonar. Deben dar a la conciencia el lugar de supremacía que le ha sido asignado. Las facultades mentales y físicas, con los afectos, han de ser cultivados de tal manera que puedan alcanzar la más alta eficiencia. Así Cristo es representado ante el mundo. Agrada a Dios ver que cualquiera de las facultades o los órganos que Él ha concedido al hombre sean descuidados, maltratados o privados de la salud y eficiencia que les es posible tener. Entonces cultiven el don de la fe. Sean valientes, y venzan toda práctica que estropea el templo del alma. Somos completamente dependientes de Dios, y nuestra fe se fortalece al creer, aunque no podamos ver el propósito de Dios en su trato con nosotros, o la consecuencia de este trato. La fe apunta hacia adelante y hacia arriba, a las cosas venideras, asiéndose del único poder que puede hacernos completos en él. The Review and Herald, 6 de noviembre de 1900. Muchas gracias, profesoras, por el resumen de cada uno de los devocionales que reunimos en
Reflejemos a Jesús, de la autora cristiana Elena G. de White, para estas últimas sesiones. A continuación pasamos a nuestra última parte del estudio de hoy, Dios y su doctrina. Tema número 13. Adelante, profe. La doctrina de Dios. La palabra de Dios. Explicación. Las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, constituyen la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina. Los autores inspirados hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta palabra, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras son la revelación suprema, autoritativa e infalible de la voluntad divina. Son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación definitiva de las doctrinas, un registro fidedigno de los actos de Dios realizados en el curso de la historia. Salmo 119, 105, Proverbios 30, 5 y 6, Isaías 8, 20, Juan 17, 17, Primera de Tesalonicenses 2, 13, Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, Hebreos 4, 12, Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Amén. Gracias, profesores, por este excelente resumen del tema final de esta programación. La doctrina de Dios. Tema 13. La primera creencia fundamental. Vamos ahora con nuestro lema. Amén. Nuestro lema. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo.